de vuelta en este apartado de innovación y lo prometido es deuda, y esta noche nos toca hablar, Juan Luis, de control biológico. Exactamente, Fernando. Lamentablemente tenemos que hablar de uno de los protagonistas de esta campaña que, como bien he dicho, lamentablemente han sido el Trisparbispinus y la araña roja, Fernando. Y para hacer las mejores recomendaciones, pues tenemos con nosotros, yo creo que al mayor experto que pueda haber, uno de los mayores expertos que pueda haber en la provincia de Almería, Jan Baarden-Blom, que viene a contarnos sobre todas las estrategias que podemos seguir para eliminar la posibilidad de tener estos insectos dentro de nuestro invernadero. Muy buenas noches, Jan. Muy buenas, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pero querría preguntarte, porque como bien hemos dicho, Trisparbispinus, araña roja, es raro que un agricultor no sepa lo que es, pero muchos de ellos lo han sufrido esta campaña. ¿Y qué podemos decirle? ¿Cómo pueden actuar para que no le vuelva a ocurrir? Bien, pues efectivamente este año ha sido un año duro en una zona en particular, sobre todo la zona de Tierra de Almería, San Agustín. Allí ha habido muchos agricultores que han perdido kilos, no se han arrancado tantas fincas, también unas cuantas, pero hay mucha gente que ha sufrido un daño, que a lo mejor ha perdido 1 kilo por metro o más. Hablando de mucho dinero, ¿eh? Y mucha gente que ha perdido menos, pero también algo. Y entonces es algo que preocupa. Claro. Es una plaga invasora en toda regla, como hemos tenido antes también, Sí. Hemos tenido otras plagas. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, si fuese fácil, yo lo diría y bueno, ya, listo. Pero bueno, mañana tenemos una jornada donde vamos a evaluar lo que ha sucedido. Vamos a hablar con diferentes expertos del sector para que den sus opiniones y comparten sus experiencias. Perdóneme, Jan, para los agricultores o los técnicos o todo el interesado en el mundo agrícola que nos esté viendo esta noche, ¿dónde es la charla y a qué hora para ver que La se pueda charla pasar? es en el Pita, Sí. en el Salón de Cajamar. Los que quieren apuntarse todavía, quizás todavía se puede, a partir de la página web de Cajamar, plataforma Tierra. Claro. Ahí uno puede buscar la jornada de mañana Pues, sobre Trisparbispinus y araña. Agricultor, técnico, ya lo sabéis, si todavía hay hueco, porque me imagino que habrá mucha gente interesada, pero es el momento de apuntarse para poder coger todas estas recomendaciones y no sufrir estos daños por esta plaga. Pero cuéntanos, Jan, perdóname que te he interrumpido un segundo. Sí, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que, en primer lugar, no hay que entrar en pánico. Es difícil, en segundo lugar, hay que empezar con todas las medidas preventivas que son necesarias. Sí. Evaluando lo que ha ocurrido este año, lo que ha perjudicado a mucha gente es el inicio de la campaña. Después de un trasplante de pimiento en julio, tuvimos un mes de agosto brutal de calor, vientos de levante, sequía. Entonces esto generó mucho problema de araña roja. También por el calor la gente tenía una capa de blanqueo muy gruesa, por lo cual las plantas tiraban hacia arriba y no entraban en floración. Y mientras la araña roja iba a todas sus anchas con estas condiciones, y entonces cuando finalmente las plantas empezaron a florecer y se empezó con las sueltas, ya muchas veces era un poco tarde. Y empezando tarde significa que ya llevas una desventaja y tarda más en instalarse todos los bichos. Por lo que hemos visto, el manejo del clima dentro del invernadero es una de las cosas más importantes, incluso para las plagas. Sí. Araña roja, pues cuando hay una temperatura media de digamos 27, 28 grados, como puede ser habitual en el mes de agosto, septiembre, pues tiene un ciclo de vida, ciclo entero de menos de una semana. Pero sus enemigos naturales, Phytos aeolus, que es el acrodepredador par excelencia contra la araña roja, con esas temperaturas tiene un ciclo más corto. Entonces, en principio, puede controlarlo, pero este sí tiene un problema de resistencia cuando la humedad es muy baja. Entonces, puede ocurrir dentro del invernadero de Almería en esa época. Sí, para los acrodepredadores, y esto para Phytos aeolus contra araña roja, pero también para todas las especies de Ambliseus que utilizamos,
Selzwickii, pero también californico, que muchas veces se suelta contra Sí. araña roja, necesitamos mantener la humedad relativa por encima del 50%. Yo sé que hay muchos agricultores que están tomando medidas, Sí. pero todavía estimo que la mitad no lo está haciendo. Entonces, allí tenemos que mejorar y con el cambio climático, con calor que cada vez más va a apretar, tenemos que organizarlo para tener por lo menos esta condición básica en orden. Fíjate, lo primero, controlar el clima y a partir de ahí empezaremos Sí. a controlar nuestra plaga. Sí, sí. Pero bueno, el control del clima no solamente es Depende de cara de al ti. control de plaga, Claro. porque si en las condiciones que hemos tenido a final del verano pasado, pues la planta, en primer lugar, no entraba en floración. Iba Y en disparado. segundo lugar, hubo mucho problema de cuaje, Sí. mucho aborto de frutillo. Entonces, por eso se ralentizó la producción inicial también. Entonces, el control del clima también es sobre todo para simplemente mejorar la producción. Y más ahora con el coste de producción que tenemos, Sí. el alza de los Sí, precios sí, y al sí. final la baja de rendimientos Sí, que te sí, producen todo, cada vez Sí. que tenemos una plaga. Ya me hace especial interés cuando dices que tenemos que tener calma y no entrar en pánico, porque muchas veces cuando entramos Sí. en pánico es cuando tomamos las decisiones que no Sí. son las correctas. Sí. Bueno, yo pienso que ya lo que hemos aprendido es que todo el mundo tiene que estar preparado Sí. para que aparezca esta plaga. Es algo que se ha extendido mucho desde pocas fincas, que estuve mirando cuando por primera vez tuve conocimiento de Trip parvispinus. Sí, Y esto ha sido en octubre de 2021, hace 3 años y medio, que apareció en alguna finca. Pero bueno, ahora mismo ha sido mucho más. Y cabe esperar que se va a extender más aún. Entonces, tenemos que entenderlo. Hemos visto, aquí vemos el daño típico en un pimiento afectado por Trip parvispinus, Sí. esas cremalleras sobre la fruta. Desgraciadamente este fruto no vale nada, a pesar de que el sabor y la larga vida es excelente, pero este fruto no se puede vender. Entonces, en la preparación tenemos que seguir siendo conscientes de que el control biológico tenemos que dar el mejor comienzo posible, con sueltas adecuadas, pero sobre todo con condiciones que hagan posible que toda esta fauna auxiliar se establece. Aquí estamos viendo una foto de un tratamiento. Bueno, tratamientos ha habido cuando aparece una plaga nueva. claro. Muchas veces la primera respuesta de la gente, bueno, pues necesito algo para matarlo. Claro. Es lógico, pero también está claro que cuando aparece un producto que medio funciona, Sí. como apareció un producto hace casi dos años, si 33.000 hectáreas empieza a utilizarlo, Si lo la utilizamos plaga toda se la vuelve vez. resistente en muy poco tiempo. Entonces el control biológico, con todo lo que estamos viendo aquí en las fotos, sigue siendo importantísimo. Eso lo tenemos que completar con temas de biodiversidad para favorecer la aparición de la Enemigos fauna naturales. auxiliar y todo esto. Sí. Fernando, pregunta. Preguntarte, ahora que estamos en pleno proceso de verano, prevención o de manera un poco más específica, ¿qué podemos hacer ante las posibles apariciones de pulgón que llegan y van a llegar? Bueno, prevención, yo pienso que mucho de eso viene del tema de la biodiversidad, Sí. de saber que para fauna auxiliar hay condiciones para que sobreviva, se reproduce. Y luego, el tema del pulgón, está claro que tienes que estar muy pendiente de los primeros focos. Para empezar a actuar ahí, tienes que tener plantas reservorio, ya manejando poblaciones de pulgón en plantas que no son de cultivo, para empezar a producir fauna auxiliar que sí se extienda a todo el cultivo. Entonces, eso de cara al pulgón. De cara al trip y al Trip parvispinus, pues similar. Tenemos que conseguir una fauna auxiliar que esté en toda la planta y estamos en pleno proceso todavía de aprendizaje. Claro. Mañana en la jornada va a venir representantes de
las casas de control biológico, van a venir técnicos de diferentes entidades que van a hablar de sus experiencias. Va a venir Estefanía del IFAPA, que está haciendo un trabajo importantísimo de dinámica de poblaciones, cómo se desarrolla la plaga, dónde vive, quiénes mejor lo comen, dónde están esos bichos. Entonces, ese es un conocimiento que necesitamos desesperadamente, ¿no? Luego también algo muy interesante, va a venir Pablo Bielsa de Cartagena, que nos va a hablar del tema de resistencia a plagas. Él hace un poco más de 20 años nos mostró clarísimamente cómo el trip acumula resistencia contra plaguicidas y en su momento lo tenía muy bien documentado. Y todo el mundo se acuerda, los que en esta época estaban tratando contra trip, que los tratamientos habían dejado de funcionar totalmente. Entonces, otra vez, puede que la historia se repite. Y bueno, me alegro mucho de que Pablo Bielsa otra vez esté, después de tantos años, para hablar del mismo tema. Resistencia, un uso responsable de productos fitosanitarios. Yo nunca he dicho que no hay que utilizar productos fitosanitarios, pero sí lo menos posible. Y con cabeza. Y con cabeza y utilizando todas las alternativas para no gastarlo, para no quemarlo, para no... Y también muchas veces hay que ser consciente, porque es verdad que como tú dices, entramos en pánico porque al final no estamos jugando mucho dinero, no estamos jugando la campaña, pero claro, si hemos estado gastando dinero para la suelta de bichos, para el establecimiento, la comida, y luego vemos los focos y nos da el miedo y empezamos a utilizar productos que vamos a eliminar todo lo que hemos estado soltando, echando por tierra, y al final es dinero que estamos perdiendo de nuestros bolsillos. Me llamaba muchísimo la atención que antes fuera me comentaba, estas plagas se han visto también en plantas ornamentales y allí no tienen el límite que tenemos nosotros en hortícola y no han podido controlarla utilizando productos fitosanitarios. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros si tenemos plantas hortícolas? No, este, por ejemplo, lo hemos visto muy claramente con la araña roja. En muchas plantas ornamentales, empezó rosales, por ejemplo, empezó a haber una demanda para el control biológico simplemente porque la araña roja, con tantísimas generaciones, se había vuelto tan resistente que no había manera de matarlo. Y resulta que con todos los tratamientos, el crecimiento de la planta se frenaba con cada tratamiento, y con ácaros depredadores, bueno, a fin y a cabo se controlaba la plaga y la planta sufría mucho menos por el efecto secundario de sus tratamientos. Pues Jan, solo me queda darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y también recomendarle a todos los que estaban viéndonos que es verdad que hemos tenido a Jan con nosotros, que nos ha dado unas cuantas recomendaciones, pero mañana en la charla yo creo que como van muchos más invitados también se verán perspectivas diferentes y soluciones que yo creo que no deberían perderse. Así que si podéis, en la plataforma Tierra os apuntáis y mañana podéis estar allí sabiendo todas las recomendaciones para evitar el Trip parvispinus y sobre todo también la araña roja. Muchas gracias, Jan, por estar aquí con nosotros una noche más, dándonos todas las recomendaciones y diciéndonos qué podemos hacer para evitar todos estos problemas. Muchas gracias a vosotros y bueno, un placer, como siempre. Gracias, Fernando. Pues nada, intentando ayudar un poquito en el sector, Fernando. Efectivamente, muchísimas gracias, Jan, de verdad, por hacer el hueco también en tu apretada agenda, que sabemos que es bastante compleja. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola.